Se cumple el próximo domingo un año de que se confirmó la presencia en México del coronavirus SARS-CoV-2 y vamos a hablar de lo que ha sido pues este año de lucha en contra del COVID-19, del que van ya de 2 millones de casos contabilizados y según la cifra oficial 183,000 muertes. Vamos a platicar al respecto con el doctor Javier Tello, analista y asesor en políticas de salud, a quien le agradezco mucho que nuevamente esté en el programa. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Qué gusto, ¿cómo te va? Bien, bueno, pues qué balance hacer de este año terrible para el país en tantos sentidos, todo pues lo negativo y doloroso que ha dejado. No sé si podamos decir que también nos ha dejado aprendizajes importantes, pero pues te dejo a ti que en tus propias palabras hagas este balance, Javier. Mira, yo quisiera tener realmente mejores noticias, pero la realidad es que no es así, lo acabas de decir, con más de 2 millones de personas que se han contagiado y con cifras oficiales que ya rayan los 200,000 muertes oficiales, porque sabemos que una de las cosas que no hemos hecho bien es llevar la contabilidad, ¿no? Pero déjame analizar un poco cómo sucede esto, ¿no? A principios del año pasado, y hay que tener un poquito de memoria nada más, porque esto ha sido apabullante y nos ha realmente englobado, pero a principios del año pasado ya teníamos un problema en el sistema de salud, un problema en el sistema de salud que se ha ido cada vez haciendo más grande, porque nos han querido vender esta historia de que estábamos mal y no sé qué, cuando en realidad inicia esta administración y lo primero que tenemos es un problema de desabasto de medicamentos, de subejercicio presupuestal, de recortes importantes a los institutos nacionales de salud y apenas hace un año surge de manera oficial y de un plumazo el INSABI quitando el Seguro Popular. Entonces, hace 365 días, Pascal, estábamos hablando sobre los problemas que había en el Instituto Nacional de Neurología, en el Hospital Infantil de México y cómo le habían quitado el Seguro Popular a las mujeres con cáncer de mama en FUCAM, ¿recuerdas? Bueno, en ese escenario de un sistema de salud que la 4T ha estado desmantelando y tratando de buscar culpables y todo, se vino a dar la pandemia. Y creo que aquí se vinieron a conjuntar pues varias cosas que yo he denominado como la tormenta perfecta, ¿no? Primero, iniciar la pandemia en un país que no tenía un sistema de salud robusto y bien defendido por todas las historias que me quieran decir del pasado o por lo que vimos que sucedió los pasados 2 años, para empezar, ¿no? Y después, el que realmente no se pusiera, y hoy ya lo podemos decir con toda libertad, creo, el que no se hiciera a cargo de esto el Consejo de Salubridad General. Ujú. Automáticamente el presidente decidió dejar esto en manos de Hugo López Gatell y hemos visto a lo largo de todo este año una serie de pifias en la manera de llevar las cuentas, en la manera de hacer los controles, y pareciera que los únicos logros que quieren demostrarnos o que continuamente nos están recordando es que se hizo la reconversión hospitalaria Ujú. Que no se colapsó el rapidísima, sistema hospitalario, ¿no? que no se colapsó el sistema hospitalario Ujú. y que hay muchas camas libres. Eso es aparentemente lo único bueno que hemos logrado. Como decía algún médico que entrevistaron en algún programa, decía, bueno, qué bueno que tenemos camas disponibles porque ahora la gente puede morirse acostado. Pero de ahí en fuera hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido que los pacientes graves que no están en terapia intensiva es muy probable que vayan a morir. Es decir, las camas con ventilador no sirven, necesitas unidades de cuidados intensivos. Hemos aprendido también que hay muchas otras cosas que debimos haber hecho bien, como forzar y empujar muchísimo el uso del cubrebocas desde un inicio. Y cuando tú tienes a las máximas autoridades del país sin hacerlo como una política, bueno, pues tienes una desinformación enorme. Hemos aprendido también que el tener un semáforo que no lleva a soluciones prácticas o que básicamente tiene mucho libre albedrío en muchas cosas es como si no lo tuviéramos, ¿no? Creo que eso es lo que podemos decir. Yo no puedo, no tengo elementos para dar una calificación positiva a un año con estos resultados. Al final del día, ¿qué me hubiera gustado? Que esta plática que estamos teniendo ahorita tú y yo, Pascal, estuviera hablando de
no lo sé, 15,000 personas contagiadas y de algo tan anecdótico como 2,000 personas muertas. Que hay Eso, países que eso tienen sería un eso, ¿eh? escenario maravilloso. Exactamente, Sí. ¿sí? ¿Por qué nosotros no tenemos esas cifras? Entonces, ¿cuál ha sido el verdadero éxito? Que no tengamos 2 millones de muertes, no lo entiendo a dónde queríamos llegar. Y estamos empezando ya un segundo año bastante caótico porque estamos haciendo lo mismo, no podemos esperar resultados distintos haciendo Ujú. lo mismo, y ahora con un programa de vacunación que estamos medio queriendo a lo mejor arrancar bien, pero no, y que es muy ambicioso, pero con mucha incertidumbre. Ahora, sí hemos visto diferencia en la vacunación entre estados. Por ejemplo, esta semana claramente, digo, por supuesto, siempre podemos encontrar los famosos prietitos en el arroz, Claro. pero creo que si comparamos lo que ha sucedido en la Ciudad de México con el Estado de México o, con, o comparamos en el mismo Estado de Nuevo León lo que sucedió en Monterrey y lo que sucedió en García, pues sí hay diferencias, ¿no? Absolutamente. Yo creo que lo que ocurrió aquí es que, y hay que decirlo, que Claudia Sheinbaum le cayó el 20, como decimos, se puso las pilas, porque dijo, a ver, si esto lo quiere hacer la federación con sus brigadas correcaminos, con 2 mesitas, con un mantel de plástico y largas filas de gente y muchos siervos de la nación pidiendo información y fotografiando gente, nos va a explotar. Y nos va a explotar a nosotros como autoridades de la Ciudad de México, Ujú. hagamos algo y metamos la mano. Yo creo que ese fue el punto de inflexión, el ver que había gente muy molesta, ese experimento, vamos a llamarlo hoy así, que se hizo la semana pasada en Coajimalpa y en Milpalta y este tipo de cosas, creo que no dio para nada buen resultado y alguien realmente dijo, esto tiene que ser de planeación. Y rápidamente yo creo que es un modelo, creo que se debe de reproducir, Pascal, basado en unas máximas. La primera, necesitamos grandes centros de vacunación. Ujú. Al primero que se le ocurrió que había que mandar a 12 personas en una brigada correcaminos en algún centro de salud, estaba completamente fuera de la realidad. Tú necesitas estos grandes espacios, como ya se demostró, con muchas mesas de vacunación, Ujú. 30, 40 mesas de Sí, o sea, vacunación, no puede ser y una donde escuela. no, 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 eso no es posible. Ujú. ¿Qué es lo que estábamos pensando, no? Esa visión, y si lo vemos hoy en retrospectiva, bueno, no había un manual operativo para ello. Lo que había era Ujú. una hoja de instrucciones para las brigadas correcaminos, pero en ninguna parte el gobierno federal dijo, señores, esto es lo que se requiere. Haz de cuenta como el manual que existe para poner un verificentro, donde te dice estos son los requerimientos mínimos. Ujú. Yo esperaría que a partir de esto dijeran, miren, este es el modelo que tiene la Ciudad de México y es lo mínimo que estoy esperando para poblaciones de este tamaño, Ujú. porque si no, no lo van a lograr, van a tener cuellos de botella enorme. Perdón, pero el calendario que tenemos en la Ciudad de México súbitamente pasó a 10 días de vacunación en cada uno de estos lugares, Sí. porque saben el volumen tan grande de gente que iban a recibir. Y es muy normal. La gente Claro, no la está semana pasada peleada. fueron, aunque eran menos, pero de todos modos fueron solamente 3 días y ahora ya lo Exacto. extendieron. Exactamente. Entonces, alguien ya entendió que se trataba de tener una logística profesional en este sentido, que sus servidores de la nación, la verdad es que, perdón, pero se están convirtiendo en una piedra en el zapato, estaban entorpeciendo y quitando tiempo a lo principal, que Ujú. era vacunar a la gente, que llegue, la gente se vacune y se vaya. No estarle entreteniendo con 80 cuestionarios de lo mismo, tomándoles fotos al INE. Sí. Nada de eso tiene que ver con un proceso de vacunación. Entonces, Oye, creo Javier, que he estado se ha hecho leyendo bien, ¿no? en las últimas 48 horas Sí, pues opiniones de especialistas que, pues parecen referirse a la dificultad que han tenido muchos países de comprar vacunas, de adquirir vacunas, y que pues podría ser muy benéfico pensar en una sola dosis de algunas vacunas que requieren dos, pero que con una podríamos cubrir a un mayor número de personas. ¿Tú qué piensas? yo creo que esto es probable, pero quisiera yo dejarlo hasta el último recurso, ¿sí? Ujú. Evidentemente estamos en una emergencia mundial, es entendible, y bueno, tienes que ver cuál es el mayor costo-beneficio diagonal practicidad de las cosas. Lo que ha demostrado el gran experimento, hay que llamarlo así, de Israel, es que obtuvieron mucha data, muchísima, pero también se dieron cuenta
con base en medir eso, que los niveles de inmunidad podían realmente acelerarse bastante con la primera dosis y que tal vez se puede esperar a la segunda en caso de que algo falte y en un caso extremo, bueno, pues dejar a todos cubiertos con la primera dosis por lo menos. Esto pudiera ser una ventaja. El problema aquí nada más es que tengamos una estrategia. Y la estrategia es lo que no tenemos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Cubrir a la población de cómo, cuándo. Más bien estamos, como lo dijo Hugo López Gatell, no lo digo yo, estamos improvisando dependiendo del número de dosis que vayamos a recibir de cosas. Ujú. Entonces, en ese sentido, si vamos a terminar administrando una sola dosis de vacunas que normalmente requerían dos, primero, que tengamos la evidencia científica en la mano, que sea esto probado, y dos, que así lo planeemos y que no engañemos a la gente, que entendamos y que se quiera ver por qué. Sí. Porque también tú estarás de acuerdo que no están comunicando muy bien. Entonces dicen una cosa e inmediatamente la gente que ya tiene un año en estado de alerta, inmediatamente se crispa, ¿no? Cuando no le explicas bien las cosas. Ujú. Oye, Javier, el estar aplicando pues tantas vacunas distintas, yo sé que es mejor vacunarse que no vacunarse. Y Sí. además, pues las que han estado aplicando, pues sí, han mostrado ser seguras. Ese no es el tema. El tema es que son vacunas diferentes con diferente grado de eficacia. ¿Cómo vamos a poder medir la inmunidad de un país de esa manera? Mira, esto era un escenario que se estaba esperando. Déjame irme primero una complicación. Para mí la complicación no es tanto la eficacia, sino poder darle seguimiento, ¿no? Porque hoy, precisamente como ya lo dijimos 3 veces, bueno, pues estás aplicando lo que estás teniendo. Lo que yo quisiera saber es que si lo que tengo ahora es lo mismo que voy a tener en el futuro y si le voy a poder dar continuidad Sí. a la misma marca o tipo de vacunas. Ese es un problema que tienen que pensarlo muy bien porque yo creo que como que no se nos da mucho en la cuestión de los sistemas de cómputo en el país. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿sí? Es muy interesante porque la eficacia no ha sido un problema. Todas las vacunas son muy buenas. Todas Ujú. tienen eficacias para evitar contagios de aproximadamente, la más baja estaba siendo la de Sinovac, una cosa así como el 50 y tantos por Sí. ciento, pero es relativamente aceptable cuando entiendes algo, ¿eh? En las formas graves de COVID y en la mortalidad, todas son impresionantemente efectivas. Ujú. Si tú me dices que nuestro peor escenario es que tengamos a la gente padeciendo ahí medio una gripita, yo la compro, está muy bien. Lo que estoy buscando es que la gente no llegue a los hospitales y Sí. que no muera. Y si en eso todas las vacunas de todos los tipos nos están dando una protección de hasta el 100%, bienvenidas todas. Claro. Creo hoy que el Ajá. esquema que hay es bastante bueno, ¿eh? Y esa protección, el no llegar al hospital o no desarrollar la enfermedad grave, con la información que tenemos, ¿se puede lograr con una sola dosis? ¿O no lo sabemos todavía? No lo sabemos todavía, ¿eh? Digo, es muy pronto. Hay que entender que estamos aprendiendo sobre la marcha, ¿eh? En el planeta, o sea, Ujú. todos, ¿sí? Por ejemplo, te voy a poner otro caso, ¿no? El de las variantes. ¿Qué vacunas pueden protegerte de una variante o de la otra? Estamos aprendiendo. Sí, Pfizer aparentemente de una, Moderna dice que le va a hacer un twitch por ahí a la formulación y va a sacar una que sí. lo va a tener para todas. Aparentemente AstraZeneca te protege contra las 3 variedades. Seguimos aprendiendo en el camino, ¿no? Por eso lo importante en el sentido práctico, no quiero sobresimplificarlo, pero en el sentido práctico tal vez es sencillamente vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. Ya. Eso va a ser mucho mejor a la hora que empecemos a tener, ¿cómo se llama? Problemas de epidemiología que el no tenerlos vacunados, ¿no? Oye, por último, y hablando de las variantes, pues ya se identificó la mutación que aparece en muchos casos en México y pues yo le he dado seguimiento por cuestión profesional a muchas de estas mutaciones. Ujú, Casi me las sé de memoria, la ujú. E484K, etcétera. Pero esta que se encontró en México, esta sí no la había yo escuchado y me puse a buscar en internet y no hay mucho, ¿eh? Es la mutación T478K, que es treonina por lisina en la posición 478. Esa mutación no la había yo escuchado, ¿tú sí? No, y bueno, yo quiero decir primero que nada, yo no soy experto en virología, pero te No, yo platico un tampoco, ¿eh? poco cómo, sí, sí, cómo funciona, ¿no? Sí, Todos los virus continuamente están mutando. ¿Por qué? Porque a la hora que se replican suceden cambios y estos cambios
Cuando este cambio, así funciona la evolución, te ayuda a sobrevivir, el cambio permanece, ¿sí? Y cuando no, pues desaparece tu especie, punto, Ujú. ¿no? En este sentido, se han dado, hasta hace un mes, se habían dado más de 40 mutaciones distintas, o sea, periodos de mutaciones distintos con cualquier cantidad de variedades. Lo importante no es cuántas, porque siempre vamos a estarlas teniendo, sino cuando tú agrupas estas variedades en algo que es reconocible y que tiene una significancia. En este caso, por lo que estamos viendo, este nuevo subtipo pudiera tener una significancia. ¿Cuál es esta? Hay que ver. Bueno, Es que nos da una mayor contagiosidad, es que nos da pacientes más graves, es que tiene alguna resistencia a una vacuna. sí, Eso hay es que lo ver que hay que eso. ver. Lo importante es identificarla y mapearla. Y Ujú. eso es algo que los señores expertos en genética molecular hacen maravillosamente, Pues ¿no? muy bien, Javier, un gusto platicar contigo como siempre. Excelente, estoy a tus órdenes. Te mando un Cuídate mucho. abrazo, gracias. El doctor Javier Tello, Abrazo. analista y asesor en políticas de salud.